voy a hacer la introducción de nuestro próximo invitado. Un lujo para el podcast eterno. Y voy a leer la presentación que hacemos, que ni de cerca se aproxima a las introducciones que solíamos leer de Imposibles, que eran un lujo de presentación, pero bueno, es un ejercicio para que ustedes entiendan con quién estamos hablando. El storytelling es simplemente un acto de narrar una historia. Suena fácil, pero tiene su gran dosis de complejidad y ha cobrado muchísima importancia para las marcas, las personas, las historias en general. Dar a conocer de forma efectiva, sobre todo a partir del momento en el que las personalidades empezaron a compartir contenidos en redes sociales, sin importar el tamaño de la comunidad, intenten captar audiencias a través de un gran cuento. Y como hablaremos de historias, narración y adaptación, teníamos que buscar la persona apropiada. Nos acompaña un duro de la escritura, un poeta, un guionista, cronista, locutor, periodista venezolano que además se encargó por muchísimos años de llenar la televisión venezolana con increíbles telenovelas y que cruzó fronteras contando historias incluso para nuevas plataformas. Hoy en el podcast eterno tenemos el creador del País de las Mujeres, de Cosita Rica, Ciudad Bendita, Amantes de Luna Llena, y para no pasar todo lo mencionado, cada uno de sus logros, prestémonos finalmente con el más reciente de ellos, que es el creador de El Pálpito, serie que pueden disfrutar en Netflix. Con nosotros en el podcast eterno, el señor Leonardo Padrón. Leonardo, qué placer tenerte en este ejercicio de marca país que estamos haciendo, tratando de batir un récord mundial de 40 horas de podcasting, un grupo de más de 100 venezolanos involucrados, más de 35 invitados, un equipo de producción gigante, tratando de poner la marca Venezuela en el contexto global del podcasting. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, John, verdadero placer. Me gustaría saber en qué hora estoy entrando yo, porque siento que estaba a punto de derrumbar este marco. Bueno, tenemos 33 horas 55 minutos en este momento, sin dormir, sin dejar de hablar, solamente interrumpiendo para ir al baño nada más. Entonces, bueno, obviamente me vas a excusar si algún momento tengo algún traspié con la palabra. Voy a intentar que no suceda para ser digno de conversar contigo, Leonardo. No, encantadísimo, a tus órdenes, amigo. Gracias y gracias por la invitación, porque yo alguna de lo que están haciendo es histórico. Leonardo, hay un tema por el cual quiero empezar, que a mí me llama muchísimo la atención. Te voy a ser transparente en mi opinión. Nosotros veíamos en su momento, a las telenovelas, de las cuales tú tienes un rol protagónico absoluto. Cuando llegó Netflix con su propuesta, llegaron los streamings, empezamos a ver unas nuevas alternativas de series y tal, y luego empezamos a entrar las telenovelas en Netflix y empezamos a ver que los primeros top 10 programas de Netflix en Latinoamérica y en Venezuela tenían que ver con las telenovelas. Y uno tenía la percepción, que esto es aquí donde quiero compartir mi punto de vista contigo, uno tenía la percepción de que las telenovelas siempre fueron un producto más popular en nuestro país, un producto consumido por todo el país. Y cuando uno entra al streaming, en los primeros servicios y en las primeras ideas, entra como en un nicho de la población que, bueno, tenía tanta oferta de características, y a mí me sorprendió que las telenovelas sean los productos más vistos de nuevo en Netflix. Entonces, definitivamente esta narrativa está en el ADN de los latinoamericanos y de los venezolanos específicamente. Bueno, la telenovela no solamente tiene una cobertura brutal en los latinoamericanos, las telenovelas se ven en todas partes. Lo que pasa es que hay siempre la percepción de que bueno, no, de que solamente se ven en Latinoamérica, pero la consumen en Europa, en Asia, en África, en todas partes. Y fíjate, te lo demuestra Netflix, aunque ese algoritmo también tiene un pequeño espejismo. Ajá.
porque acuérdate que el algoritmo te dice que las horas de consumición que han habido, las telenovelas son tan largas, o vamos a suponer también una chica fea, Sí. o de repente descubre que también Pedro el Escamoso está en el top 10 de Sí. México, dice, no puede ser que Pedro el Escamoso está a la altura de la vida. Es porque, claro, como es tan largo, Claro. la cantidad de capítulos, hay gente viendo capítulo 20, capítulo 23, capítulo 15, capítulo tal, y el algoritmo te da a entender que hay mucha gente viéndolo, pero a lo mejor la misma persona, hay el mismo número de personas que están viendo una larga travesía de capítulos. No sé si me explico, pero hay un poquito de espejismo en eso. Pero sí, hay mucha gente que está viendo telenovelas a través de las plataformas, o alguna pues la vez sin propaganda y la ve a su hora, porque el streaming trae su propia programación. Estamos hablando que una novela nuestra venezolana normalmente eran 120, 150 capítulos, Leonardo. Una novela en promedio eran 120, 150 capítulos, efectivamente. Una cosa, como dice, desde Caracas hasta la Gran Sabana, echando cuentos, ¿no? A pie. Mira, y claro, porque nosotros vemos una temporada de una serie de Netflix, son 10 capítulos. Y bueno, si en la serie funciona, tiene 4 o 5 temporadas, estamos hablando de 50 capítulos. Exacto, sí. Son esfuerzos narrativos absolutamente distintos. Por eso una telenovela que termina teniendo como un tamaño industrial, en la cantidad de contenido, hay tanto margen a veces para el dislate, para el exceso, para la repetición, para la turbulencia, ¿no? Y eso hace que a veces el acabado final de una telenovela pueda ser un poco más burdo que una serie que tú en 10 capítulos tienes mucho más control sobre el contenido, sobre la edición, te puedes poner mucho más exquisito. Por ejemplo, una serie con buen presupuesto, tú puedes grabar diariamente solamente 5 o 8 minutos de grabación cuando la estás grabando. Claro. Eso permite controlar todos los valores de producción y permite repetir la escena hasta que finalmente quede bien por iluminación, por actuación, etc. En una telenovela uno tenía que hacer 40, 45 minutos diarios de contenido grabado. Claro. Imagínate tú, obviamente ahí terminan estableciéndose las diferencias en el acabado final, pues, ¿no? Claramente. Y hay como, yo lo voy a llamar como, no, lo voy a llamar como teorías callejeras que dicen que la data de Netflix tiene una alta capacidad de interpretar, obviamente los minutos, que de toda la vida, ya lo vivías tú en las novelas en Venevisión, que sabías minuto a minuto y podrías inferir cuáles personajes funcionaban mejor o más, menos. Pero hay una teoría que dice que supuestamente en Netflix, además de este tipo de data, hay data también como de saber interpretar cuáles son las historias o los cuentos que mejor funcionan y que hay una posible guía de qué es lo que hay que desarrollar. Tú cuando el proceso de crear esta novela, ¿fue una solicitud de Netflix hacia ti o fue una propuesta que tú le hiciste a Netflix? Porque si fue de Netflix hacia ti, ¿tenía alguna inferencia de tipo de personajes, tipos de desarrollo o alguna instrucción basada en la data? No, ellos me dijeron, mira, queremos tenerte en nuestra fila, queremos que estamos desarrollando historias para Latinoamérica y bueno, conocían mi trayectoria y me dijeron, te queremos aquí, ¿tienes alguna historia por allí? Y le dije, bueno, ahorita no, pero se las puedo diseñar. Ok, sencillamente cuéntanos algo que tú quieras contar. La maravilla fue esa, que no me dijeron ninguna instrucción, ninguna, ¿sabes? Ninguna normativa editorial, ni mucho menos, sino ¿qué quieres contar? ¿Qué te encantaría contar? Y bueno, dame un mes, 2 meses para ver qué se me ocurre. Y bueno, les vine después con la propuesta, una sinopsis de lo que finalmente fue Pálpito. Y de hecho ellos me dijeron, ok, ¿en cuántos capítulos quieres contar esta historia?
Y bueno, de repente, cosas que uno nunca le dice en un canal de televisión. Un canal de televisión te dice, necesitamos 120 horas, necesitamos 150 horas. Si la novela está pegada, dale 20 capítulos más, dale 30 más. Aquí más bien era, ¿con cuántos capítulos la cuentas como tú sientes que deberías contarla? Una cosa maravillosa, que de verdad fue una bendición. Entonces, bueno, quedamos en que, bueno, vamos a contar la serie en 14 capítulos y bueno, listo, así fue. Mira, Leonardo, yo me estoy uniendo a la conversación un poquito tarde. Estaba en mi break, que me tocaba médico de chequeo. Para mí obviamente es un orgullo estar conversando contigo. Me imagino que John ya te lo dijo al principio, pero para mí tú eres uno de los, bueno, si hablamos de construcción marca país, o sea, tú eres marca país, idiosincrasia, historia, emociones, o sea, es imposible estar más agradecido que estés compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, te agradezco obviamente de manera personal, no lo quería dejar pasar por debajo, que estés, además que te unas a este proyecto y seas colaborador nuestro en tratar de lograr, de romper este récord. Pero conectando con lo que estás diciendo, yo he sido muy creyente de esa leyenda urbana de que Netflix se alimenta de la data y decide todos sus contenidos de la data. Obviamente, desde tu experiencia y lo que nos acabas de contar, no es necesariamente así. Eso para la creación del contenido y postpublicación de los contenidos, porque eso es otra cosa que yo he escuchado. A ellos se obsesionan con qué está funcionando al principio, cuánta gente ve el capítulo, cuánta gente echa para atrás, cuánta gente cambia, cuánta gente... Eso es algo que también te exigen, te informan, o no, para nada tampoco. No, sí te informan. Ellos tienen efectivamente una vigilia tremenda sobre el comportamiento del contenido, que la data del algoritmo se la da con mucha fidelidad. Es decir, ellos, por ejemplo, saben cuánta gente abandona una historia. Incluso lo más meritorio no es cuánta gente comenzó a ver una historia, sino cuánta gente terminó de ver la serie. Se quedó claro. Porque hay gente que empieza a ver una serie y la abandona en el capítulo 2, en el capítulo 3, porque básicamente no le gustó, se aburrió. Ellos lo que te dicen es, mira, tú tienes que contar la historia con una pericia tal que la gente justamente no te abandone, porque el tema es que Netflix se canibaliza a sí mismo, es decir, sí, compite contra el mismo. Totalmente. Claro. Sin olvidarnos que de paso cada vez hay más streaming. Entonces está Hulu, está HBO, está Apple TV, etcétera, etcétera. Entonces la competencia es feroz. Pero en Venezuela competía, cuando estaba en Radio Caracas, competía contra Venevisión, y cuando estaba en Venevisión, competía contra Radio Caracas. Era un solo adversario. Aquí son todos, en el propio Netflix. Claro. Entonces, bueno, eso hace que la manera en que como concibas el cuento, tienes que tener un rigor extremo en vaciar sobre el guión todas las estrategias posibles para agarrar a la gente por el cuello y que no te abandonen la historia. Leonardo, ¿cómo se consigue? O sea, tú tienes una fórmula mágica de cautivar, la tienes, sin duda. ¿Cómo consigues cautivar con las historias? Y no solamente hablando de Pálpito, hablando de, bueno, la novela País de las Mujeres, Cosita Rica, o sea, Ciudad Bendita, Manteluna Llena, o sea, estamos hablando de íconos totalmente absolutos. ¿Cómo consigue? O sea, ¿cómo se cautiva a las personas de esta manera? Mira, esa es una pregunta complicada de contestar, porque yo casualmente estaba esta mañana conversándolo con alguien, hablando del vértigo, la página en blanco. Es decir, cada mañana cuando yo prendo la computadora y está esa pantalla absolutamente en blanco, te lo juro que me da vértigo, ¿no? Y lo conversaba con un actor y él me decía, bueno, ese es el mismo vértigo que le da a un actor cuando va a salir a escena, hablando de teatro, ¿no? Claro. Porque siempre hay la posibilidad de que fracase estrepitosamente ese día, de que escribas escenas mediocres, flojas. Pero por supuesto, ya yo tengo muchísimas horas de vuelo aquí, claro, o sea, claro. Voy para casi 40 años contando historias en todo tipo de formatos. Y sin duda alguna lo que tengo muy claro, John y Juan Carlos, es que el tema es decir, hay que construir el relato entendiendo que se construye con el lenguaje de las emociones. Yo tengo que emocionar a la otra persona que está, claro, del otro lado, apelar a cualquiera de las emociones que están en el catálogo
de la especie humana, pues, ¿no? Sí, las verdades universales. ¿Perdón? Las verdades universales. Exactamente, claro, por supuesto. No es tan sencillo como eso, porque hay que saber estructurarlas, coserlas, tejerlas. Creo que es importante también la construcción de personajes. En la medida que tú diseñes unos personajes que se hagan entrañables a la gente, que la gente se enamore, se involucre emocionalmente con ellos. Oye, puedes poner personajes a tomarse un café y hablar de cómo está el clima con el otro personaje, y a lo mejor ya eso la gente lo acepta porque ya están enamorados de ellos, ya forman parte de su cotidianidad. Pero no hay receta para el éxito. Sí, no hay fórmula mágica. Porque si lo hubiera, uno no sintiera el vértigo que sienten de la página en blanco. Claro, no hay una receta probablemente que te garantice el éxito, pero yo sí creo que obviamente sí puedes tener un ojo mucho más curado, porque a mí me emociona mucho decir que hemos hablado durante estas 34 horas con muchos creadores de contenido, y a mí me enorgullece mucho decir que estamos hablando con un venezolano que crea contenidos para una plataforma como Netflix. Por ejemplo, ayer en la mañana hablábamos con Nuno Gómez, y también era un orgullo maravilloso decir que está creando contenido para una plataforma como Disney Plus. O sea, obviamente ver ese talento nuevamente venezolano trabajando para estas plataformas, pero obviamente eso te ayuda no solamente en lo que estás haciendo para Netflix, sino en lo que has hecho durante toda tu carrera. Te ayuda a tener un ojo y un curado del contenido para decir desde el guión, es decir, esto va a ser una mala historia, esto no va a funcionar. Eso sí, eso sí. Claro, lo siento, y por supuesto cuando estoy sintiendo eso, inmediatamente lo desecho o lo intervengo, lo opero a fondo. Creo que el plot siempre, lo que llaman el argumento, tiene que a ti mismo enamorarte, tiene que a ti mismo entusiasmarte. Tú decir, bueno, yo vería esto, porque yo seguiría viendo esto. En la medida en que yo sienta además que no me aburro escribiéndola, pero que creo que también es un tema importante, siento que puede tener conexión con los demás. Yo me acuerdo mucho que en los estudios de televisión allá en Venezuela, en Venevisión, uno tenía un termómetro maravilloso que eran los camarógrafos. ¿Ah, sí? Cuando tú veías que los camarógrafos se reían, claro, o se conmovían o aplaudían una escena, porque aplaudían a veces al performance de los actores y tal, tú dices, bueno, vamos encaminados. Una historia que todavía no había salido al aire, tú ibas viendo el termómetro de la gente, pero generalmente uno está escribiendo en un cuarto. Yo estoy aquí en 4 paredes escribiendo algo que cuando salga ya no va a tener dominio sobre eso, porque ahora las historias se escriben así, generalmente las escribes completas, y cuando salen ya no puedes cambiarlas, modificarlas o irlas mejorando. Cuando uno escribía antes telenovelas, te decían, mira, estamos mal en Maracaibo, y mandabas 3 personajes para allá, para la Laguna Sinamaica, hacer alguna cosa, etcétera, para hacerle un cariñito al pueblo zuliano. Claro. Ahorita no, ya cuando tú entregas los libretos, ya eso es así hasta el final. Entonces es mucho más exigente ahorita el tema con la escritura de guiones. Leonardo, ¿qué opinión te merece esto que trajeron las plataformas de streaming, de que las series, o sea, te hace la entrega total del contenido? Y porque hemos estado discutiendo de esto en varias ocasiones, y como consumidor, cuando tuvimos House of Cards completo de una sola vez, y entonces hicimos el maratón, estábamos felices y queremos tenerlo para disfrutarlo cuando queramos de toda la serie. Movistar España hace una investigación y determina que sus consumidores, cuando ven maratones, no terminan de procesar la historia de manera adecuada. Porque imagínate que te viste 7 capítulos de una serie de 10 capítulos en una noche. No entiendes el desarrollo del personaje, no entiendes el desarrollo del conflicto, no entiendes el desarrollo, porque estás tan, no te da tiempo de procesar. Esto es investigación de Movistar España. Y ellos volvieron a mostrar semana a semana en las series, como la programación de antes. ¿Tienes alguna preferencia o una opinión sobre esto? Bueno, es interesante ese análisis, fíjate tú.
porque efectivamente hay dos maneras ahorita de consumir contenido. Uno es como el de la televisión abierta, que es efectivamente como uno consumía la telenovela, es decir, vi un capítulo, ahora tengo que esperar 24 horas para el próximo capítulo, y era el viernes, había que esperar hasta el lunes, y la gente dice, wow, tengo que esperar 2 o 3 días. Y eso genera además, eso es otro tópico que no está bueno, a lo mejor puede que esté en ese análisis, que es el generar, el convertir a ese contenido en tema del momento, ¿no? En tema de conversación. Por ejemplo, en las redes. pasó con Game of Thrones, o sea, como Game of Thrones lo soltaba HBO semanalmente, Sí. o Succession, o con Euphoria. Entonces, claro, el contenido se convierte en tema durante varios meses. Claro. En cambio aquí, bueno, por ejemplo, Pálpito, mucha gente lo vio en maratón, Claro. y eran 14 horas, y lo vio en 2 o 3 días, y entonces el furor por Pálpito duró como un mes, ¿no? Y bueno, porque ya después vienen otros estrenos y otros temas, y entonces en cambio cuando tú vas soltándolo por semana a semana, por supuesto cubre mucho más tiempo. Es interesante. Yo creo que me parece maravilloso que coexistan ambas maneras de consumir el contenido. Es decir, creo que a mí también me gusta muchísimo la posibilidad de repente meterme 3 capítulos de Handmaid's Tale seguidito, y pararlo cuando me dé la gana. O sea, creo que lo que más está triunfando ahorita es la libertad del consumidor. Claro. Y eso me parece prodigioso. Pero además tú tocabas un tema, Leonardo, que es interesantísimo, porque tú lo decías muy bien. Si yo suelto los contenidos un día lunes y espero 7 días, yo voy a mantener la conversación activa. Eso es una realidad, y eso de alguna manera sirve de promoción también para lo que sigue, y de suspenso, y para que quieras seguir consumiendo el contenido y esperándolo, así como nos tenía acostumbrados la televisión tradicional. Pero, por el otro lado, también sucede de que esa conversación que comienza a pasar en las redes sociales genera spoilers. Entonces la gente evita las redes sociales porque la gente no quiere enterarse de nada. Entonces yo hago esto para generar conversación, pero la gente evita las redes sociales porque no se quiere enterar del spoiler. Entonces no termina de cerrar el ciclo. Yo particularmente soy de la visión que comentas, de que yo prefiero que la plataforma me dé la entrega completa y luego yo lo voy consumiendo al ritmo que yo necesito. Pero no me limites. O sea, entrégamelo, o sea, y yo lo voy consumiendo a mi ritmo, ya dependiendo de mis necesidades o no de querer ir consumiendo el contenido. Claro, bueno, por eso, fíjate, y estoy seguro que hay otros que preferirán que verlo, no sé, creo que la mayoría prefiero verlo a su gusto, es decir, es como que, bueno, te quieres tomar 3 tragos y no uno solo, déjame tomar los 3 tragos, pues, ¿no? En fin, no uno día a día. Pero yo creo que estamos viviendo un momento estelar de la narrativa audiovisual. Yo creo que nunca habíamos vivido una revolución de este calibre, donde además los cineastas han hecho el crossover hacia el lenguaje televisivo, y las series están tomando de la literatura también, y todo esto es súper beneficioso. El que sale ganando aquí además es la audiencia, pues el televidente. Es decir, yo ahorita estaba viendo, por ejemplo, hay un streaming que a mí me encanta, es mi favorito, que se llama Filming, ¿no? Sí, es español. Sí, yo soy fan absoluto de Filming, en el consumo de series danesas, noruegas, inglesas, de hecho, te tengo que reconocer. Eres embajador de la utilizo, soy embajador de Filming en Venezuela, creo yo. Y lo utilizo 80% versus las otras. O sea, 80% Filming y 20% las otras. Sí, yo también. Yo es como que si tuviera la Cinemateca Nacional, la previsora con los martes clásicos, o sea, para mí también, para mí es la mejor. Además, eso, llegas al contenido de unos lugares del planeta absolutamente insospechados. Una maravilla. Y con una crítica de la serie muy válida. O sea, te da un puntaje de si la cosa es 9, es 9, ¿verdad? Exacto. Y luego, por otro lado, lo he contado, hace 3 semanas tuve con COVID en la casa, me metí 7 películas de Kurosawa en Filming. 7 películas de Kurosawa en Filming. Claro, es una maravilla. Entonces, la otra es la propuesta que ellos tienen
que de repente te dicen las óperas primas de los grandes directores. Entonces ves la primera película de Kubrick, la primera película de Coppola, la primera de Scorsese. Eso es sensacional. Entonces, bueno, qué bueno, estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Por cierto, hay un par de series que me encantan, que te la dejo. No sé si la viste, El Colapso. El Colapso es una obra de arte. Tremenda. Bueno, hay un capítulo que le recuerda a uno mucho a Venezuela. Sí. Y luego otra serie que me encantó, bueno, hay toneladas, pero otra que recuerdo muchísimo que me encantó, bueno, me gustó mucho Press, una británica, una editorial de prensa y de evolución de prensa del 2018. Mike Russell creo que se llama el director. Fantástico, pero bueno, el film es... la voy a buscar. Búscala, bueno, me pareció brillante. Y nada, pero ya, esa misma pregunta de filming, obviamente que me gustaría saber tu recomendación. Me va a colear aquí para escuchar tu recomendación. Si me voy a Netflix, obviamente tú cuando creas contenido para Netflix también obviamente consumes contenido en Netflix. Recomiéndame algo en Netflix que tú dices, mira, esto en este momento es algo en Netflix que no necesariamente es mainstream, pero necesitas verlo, necesitan ver esto que está en Netflix. Wow, a ver, oye, yo vi ahorita, yo creo que no está en Netflix. ¿Sabes qué vi ahorita? Porque también me gustan mucho los documentales, el documental sobre Val Kilmer, pero ese creo que no está en Netflix. Me encantó ahorita. A ver, ¿qué podría ser? Bueno, vi The Gray Man, la película que acaban de estrenar con Ryan Gosling, que es una suerte de James Bond. Sí. La producción más cara, creo, que ha hecho Netflix hasta ahora. ¿Ah? Creo que es la producción más cara que ha hecho Netflix hasta ahora, ¿no? Bueno, no lo dudo, porque hay una secuencia brutal que hicieron en Praga que duraron un mes haciéndola y costó $40 millones nada más. La secuencia. Sí, es brutal. Es con Ryan Gosling y esta maravilla de mujer que es Ana de Armas, que además acaba de hacer ahorita una película encarnando a Marilyn Monroe que van a estrenar muy pronto, ¿no? Pero The Gray Man está bien, está muy bien hecho. A mí me parece que, bueno, tiene cierto aire, por supuesto, a blockbuster, pero está muy bien hecho. Mira, Leonardo, me acabo de acordar de una película en filming que se llama Boiling, Hierve. ¿Se llama? Hierve, en español. O Boiling en inglés. Y es una película de un restaurante de alta cocina. Es un plano secuencia de 1 hora y media. No tienes idea. Es la cocina de un restaurante. Los conflictos, la situación del chef. Un plano secuencia de 1 hora y media. Una locura absoluta. Está en filming también. Bueno, perdón, fíjate que en filming hay una serie que se llama El Restaurante. Claro. Es sueca. Sí, la vi. 1954, creo que es no es de antes. La época que retrata, sí. Bueno, tiene varias temporadas, varias épocas, porque es como la saga de una familia. Una maravilla. Una joya. Una joya. Sí. Es una joya absoluta. Tengo una duda que quiero despejar. ¿Quiere decir cuando tú tenías ese personaje que te decían en Venevisión que está funcionando más esto que lo otro? ¿Es verdad entonces que se grababa a diario la novela? Casi. Bueno, a ver, era como uno comenzaba a grabar una novela y tenías escrito por lo menos los primeros 20 capítulos, pero comenzaba el Pac-Man, ¿no? A perseguirte, que era el aire. Claro. Porque el aire te iba tragando y era una persecución absoluta, y entonces era una carrera contra el destino. Cuando tú estás escribiendo estas historias de largo aliento, está prohibido deprimirse, prohibido divorciarse, prohibido enfermarse. O sea, prohibido, pues básicamente estás preso, entras en la cárcel. Nosotros los escritores de este oficio decimos, bueno, mira, me toca cárcel, ¿no? Porque cuando llegó el confinamiento ahorita con la pandemia, yo le decía a la gente, bienvenidos. Yo vivo en confinamiento hace mucho tiempo, que no quiere decir que nunca salga. Yo suelo decir que yo escribo de día y vivo de noche, ¿no? Pero bueno, es una fragua tremenda, y cuando estás al aire, puedes llegar, el Pac-Man te puede alcanzar cuando estás ya casi terminando la novela a 1 semana de distancia, ¿no?
Y me acuerdo que en la época, yo tengo unas anécdotas muy buenas de la época de Cabruja o mucho más atrás, que estaban muchas veces los actores en el estudio parados esperando que llegaran, entonces, las últimas 3 escenas que faltaban del libreto. Era muchísimo más pegado del aire la cosa. Felizmente, el hecho de que ahora se comience a producir una historia cuando la tienes prácticamente escrita, obviamente hace que la producción sea mucho más redonda, claro, más elaborada, pues, ¿no? Claro. Tienes más tiempo para ambientación, dirección de arte, fotografía, etcétera, etcétera, sin duda alguna. Pero no dejaba de tener su magia escribir con el público, porque tú escribías a 4 manos, eras tú y el público, porque el público te iba diciendo, de repente tú le apostabas la ficha del casino a un personaje y de repente, bueno, a lo mejor estuvo mal casteado, a lo mejor el actor o la actriz, oye, traicionó tus expectativas y tú tenías que ecualizarle, entonces mover la apuesta dramática hacia otros personajes que de repente tuvieron más sintonía con la gente. Y eso era maravilloso porque en el fondo la gente terminaba modelando la historia. Esto me lleva a mí a hablar, Leonardo, de un tema que obviamente tiene que ver con lo que mencionamos antes. No existen fórmulas mágicas, para crear una historia que tú dices, esto va a pegar. Pero cuando uno habla de la escritura como tal, sí existe un ritual detrás de la escritura. Por ejemplo, yo me imagino que desde la escritura hay un tema de disciplina, ¿ok? Pero que de alguna manera no es que te garantice que vaya a ser un éxito, pero entonces es necesario tener este tipo de rituales o este tipo de disciplinas para comprometerse con el desarrollo y la escritura de esta historia, ¿o no? Yo escribo conforme me vaya sintiendo inspiración, o yo me propongo escribir un guión en 3 días. ¿Cómo es ese proceso para Leonardo? Mira, cuando eres un escritor profesional, que en el sentido de que básicamente te ganas la vida con tu oficio y escribes todos los días y no puedes hacer más nada sino escribir, el tema de la inspiración termina convirtiéndose en una humorada, ¿no? Porque básicamente yo siempre digo que yo, cuando estoy escribiendo una telenovela o una serie, le digo a la inspiración, le pongo una pistola en la cabeza y le digo, bueno, trabaja conmigo sí o sí. Es decir, te necesito aquí, pues, ¿no? Y eso termina de alguna manera dándole la razón a eso que decía Picasso, que el arte es 99% de transpiración y 1% de inspiración, sí. ¿no? Básicamente es un tema de rigor, de disciplina. Tú te sientas en la computadora. Yo particularmente tengo unos rituales ahí, bueno, tienen que ser muy rígidos, sin la asepsia que exuda la palabra, pues, pero es decir, yo me levanto muy temprano y a veces no sé muy bien qué va a terminar el capítulo, pero estoy seguro que en algún momento de la mañana el final del capítulo va a salir así, va a aparecer, los teclados me van a decir, hermano, por aquí es, ¿no? Claro. Porque ya sé que es así. Entonces, bueno, hay finales que van a ser más eficaces que otros o con más ganchos, obviamente, pero es un tema de disciplina, básicamente, y terminas aceitando la maquinaria para que funcione así. De las novelas venezolanas, bueno, las que hiciste acá, Cosita Rica, Ciudad Bendita, País de las Mujeres, ¿cuál es la que tú sientes hoy día que es, la que más te gusta, la más redonda, la que más placer te generó? Eso es una pregunta difícil, porque bueno, es difícil. Creo que la que me generó más sensaciones de distinto tipo, y creo que incluso que así pasó con el público, fue Cosita Rica. Claro, totalmente. Yo coincido ahí. O sea, fue la más ambiciosa porque además fue más allá de la historia de amor, se metió en la piel sociopolítica del país, sí. Empezó a tener como una sintonía con los latidos del país, tanto que empezó a generar turbulencias entre el régimen y Venevisión. Fueron los momentos cuando se empezó a dar los primeros zarpazos a la censura. A mitad de Cosita Rica a mí me metieron un sensor, pues, en
en el canal y bueno, yo ahí dije, bueno, yo no voy a censurar mis libretos, que los censuren ellos, pues, ¿no? Claro. Pero creo que fue la novela, porque además yo siempre he hecho novelas corales, era un poco el estilo desde Amores de fin de siglo, donde no habían solamente dos protagonistas, sino era un coro de protagonistas, ¿no? Pero era la más coral de todas, pues, ¿no? Y fue la más larga, además, duró 175 horas. ¡Qué locura! No, eso como... Es una locura, bro. Es una serie de Netflix de 17 temporadas. Sí, exactamente. O sea, es Friends. Sí, exactamente. Que no se puede consumir en maratón, no. Mira, Leonardo, hace rato hablábamos del tema del impacto en la conversación social que obviamente tienen las series. Y esto desde la perspectiva de si se decide, si se pone todo de una sola vez. Pero desde el punto de vista, ahora como creador para este tipo de plataformas, y voy específicamente con el tema de Pálpito, el día que se estrenó, ¿qué tanta presión, qué tanta obsesión o qué tanta importancia le diste a la conversación? Porque dijiste que más o menos ese ruido duró como un mes. ¿Qué tanto se convirtió qué tanta importancia le diste realmente a la conversación en redes para entender el impacto que estaba teniendo en la comunidad? Bueno, muchísimo. Entendiendo que obviamente la audiencia no está solamente en las redes, pero bueno, es un termómetro Súper importante, punto, ¿no? Yo tenía mucha expectativa y mucho temor porque, bueno, yo me había metido en un tema que era una historia oscura, o sea, porque tenía que haber un tráfico de órganos, ¿no? Y yo sabía o pensaba que había gente que quizás podía rechazarla después de ver el primer capítulo, después de ver el primer corazón ahí sangrante en la cosa, y después yo decía, Dios mío, porque yo me metí por este lado, ¿no? Tenía mucho susto de que de repente no funcionara, aunque yo sentía el feedback. Hubo un primer feedback con los libretos que fue el feedback interno de Netflix, tanto los ejecutivos como los cuadros medios de producción que estaban realmente entusiasmados. Después la compañía productora de Colombia, CMO, y los actores. Entonces ya yo estaba viendo que estaba causando como la misma impresión, pero yo pensé que podía funcionar muy bien en Latinoamérica. Lo que no me esperaba era que funcionara como funcionó, no sé yo, en Polonia, en Kenia, claro. en Australia, en Inglaterra, en el Reino Unido. En el Reino Unido pasó algo tremendo, que es que nunca había entrado una serie latinoamericana al top 10 del Reino Unido. Y esta fue la primera que lo hizo, ¿no? Entonces fue, oye, no dejaba de ser súper meritorio. Claro. Entonces, claro, me di cuenta que lo que estaba pasando en el algoritmo de Netflix se correspondía brutalmente con lo que estaba pasando en las redes sociales. Claro, era coherente. Yo veía que me llegaba, pues muchísima gente me tagueaba y gente mandaba la foto de la serie desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, sí, ahí había un tejido tremendo entre las redes y el algoritmo de Netflix, sin duda alguna. Leonardo, ¿tú te diste cuenta que Edgar Ramírez iba a ser el actor que fue? Tú sabes que hay una cosa, que ahora me preguntas eso, John, porque hay una cosa que yo siempre lamento, que yo entrevisté a Edgar para Los Imposibles, pero fue como premonitorio, porque lo que había hecho era la de Tony Scott, digamos, era como nuestro primer actor después de María Conchita Alonso. Exacto. Que hacía el crossover, pero Dios mío, que después iba a andar de mano agarrada con Robert De Niro y con toda esta cantidad de gente con la que ha actuado, todas las maravillas que ha hecho Edgar. Sinceramente no pensé que fuera a tener una carrera tan descollante y tan versátil, porque además está haciendo cualquier tipo de películas de distintos géneros, ¿no? O sea, me parece muy inteligente de su parte. Claro. Pero insospechado que iba a ser calibre de su desarrollo actoral. Yo siempre he dicho, yo tengo que volver a entrevistar a Edgar. Juan le está pegando la tos. ¿Cómo es tu aventura en las redes sociales? En YouTube, Instagram,
Twitter, ¿cómo la vives? ¿La vives para qué? ¿Cómo la usas? Mira, yo he tenido un comportamiento que ha ido cambiando en los últimos tiempos. Antes era muy de Twitter, ¿no? Y era un súper tuitero, sobre todo cuando estaba muy álgido todo el tema político, ¿no? Bueno, además yo diría que me costó el exilio, buena parte de mi actividad en las redes a través del Twitter, y un poco lo que hacían en otras cosas, pues, ¿no? En la misma televisión. Pues yo terminé siendo vetado en mi propio canal. Estaba contratado y me mandaban aquí las historias, pero no las ponían, no las metían en línea de programación. Después Twitter se me terminó convirtiendo, sobre todo en los últimos tiempos, empezó a adquirir como esa fertilidad que tienen los baños públicos, ¿no? Que tú sabes que entras allí, bueno, porque entras que por lo menos 2 o 3 veces al día te van a dar ganas de ir para el baño, pero como es un baño público sabes que te vas a encontrar cualquier cosa, ¿no? Y de repente he sentido que se ha convertido como en la fiesta del odio, ¿no? Sí, ¿no? Pero sigo navegando Twitter porque también hice una depuración, hice una purga de cuentas, dejé de seguir una cantidad de cuentas, empecé a seguir cuentas afines por ejemplo, a mi radar de intereses, cuentas que tienen que ver con literatura, con poesía, con cine, con series, y empecé a conseguir una carretera muchísimo más amable y más noble y más interesante, ¿no? Con Instagram, creo que Instagram es ahorita como la que más me parece la más grata, pues, ¿no? Pero no tengo la ansiedad. En algún momento tuve como que, oye, tengo que postear, pero ahorita puedo pasar una semana, 2 semanas sin postear nada, y me parece súper sano no tener esa ansiedad, pues, ¿no? Sí. Con TikTok no me he metido allí, me meto como para revisar, pero no tengo una cuenta activa. Y con YouTube lo que hago es meterme a consumir, no tengo canal de YouTube. Claro, consumir YouTube. Pero mencionabas el tema TikTok y ya yo quiero asumir que es un tema que vamos a tocar en todas las charlas, porque nos ha pasado algo, Leonardo, que en la conversación, obviamente nosotros teníamos dentro de las 40 temas preparados, uno especializado de TikTok. Y vamos a hablar de TikTok con un creador de TikTok que ha tenido toda la experiencia, que tiene una masa de gente que lo sigue, pero resulta que en todas las conversaciones que hemos tenido con creadores de contenido, no hemos podido escapar del tema TikTok, ¿ok? Obviamente es una plataforma que está teniendo un impacto muy duro en el tema de los creadores de contenido, sobre todo digitales, y conectándolo con Netflix. Es muy interesante esta noticia que ha rodado muchísimo en las últimas semanas, que dice que Netflix, o sea, el impacto de TikTok es tan grande que Netflix ya ve a TikTok como su principal competidor. No estamos hablando de Hulu, no estamos hablando de Disney Plus, no estamos hablando de HBO, estamos hablando del principal competidor de Netflix es TikTok, porque se trata de un tema de atencionalidad. Básicamente TikTok, obviamente, además con esta extensión de que ya los contenidos pueden durar 10 minutos, en 10 minutos tú puedes hacer un corto, en 10 minutos tú puedes proponer una historia riquísima. Bueno, también lo puedes hacer en 1 minuto, ¿no? Pero 10 minutos te permite como construir una historia más de la narrativa extensa. Dices que no está en tu radar. Y desde tu ambiente, ¿no has sentido como alguna presión o empuje por empezar a coquetear y explorar lo que está pasando en una plataforma que tiene como objetivo que el contenido sea descubierto? Porque ya a mí me pasa que yo, lo hablaba hace rato con un podcast que tuvimos, me pasa mucho que veo gente que tiene canales de YouTube y utiliza TikTok no para bailar, no para hacer lip sync, sino coloca fragmentos de su podcast que lo tienen en YouTube. Ese fragmento funciona muy bien en TikTok, muchísima gente lo descubre, se queda con ganas del contenido y luego se va a YouTube. Pero lo mismo está pasando en plataformas ya me pasó la primera vez, es una sola vez que me ha pasado, que veo una promoción de una serie que obviamente te habla y te puede llevar directamente a la aplicación. En este caso fue una experiencia con HBO. Es decir, puede ser una herramienta para descubrir el contenido en una plataforma de streaming. ¿No está en tu radar para nada? O sí, mira, me lo han dicho, pero yo en este momento no quiero averiguar más. No quiero saber más nada de otra plataforma ahorita.
Es que, ¿sabes qué me pasa? Que, por ejemplo, he tenido tal nivel de trabajo ahorita, en el último año. Además, en el último año estuve escribiendo dos historias, la de Pálpito y una que se estrenó hace 8 días en un nuevo streaming que se llama ViX Plus, que es solamente contenido hispano para los 600 millones de hispanoparlantes, que se llama La Mujer del Diablo, una serie de 8 capítulos. He tenido tanto trabajo que me meto en las redes de repente en la mañanita y de repente a lo mejor estoy descansando entre una escena y otra y me meto un momentico y tal, y me meto en la noche un rato, pero me meto mucho menos que antes porque no tengo el tiempo, pues, porque para eso tienes que tener el tiempo de tu lado, pues, ¿no? Y yo creo que prefiero eludir la presión de la que me estás hablando, de que efectivamente además, ojo, yo, digamos, el contenido mío, la gente no lo consume en mis redes sociales, sino de alguna manera lo consume eso, en Netflix o en ViX Plus, o bueno, cuando ahorita estuve haciendo unas historias para Televisa y Univisión, en fin, el contenido grueso, lo demás es bueno. Yo hago las redes sociales, las uso como todo el mundo para de repente informarnos, claro. Estoy haciendo esto, voy a tener esto, voy a presentar un libro en Madrid, etcétera, etcétera. Leonardo. Pero ya me parece sano poder desapegarme un poco de las redes. Leonardo, ¿y el podcast? ¿Tienes aproximación al podcasting? Sabes que sabes que ando buscando, porque por ejemplo yo vivo ahorita en Miami y cualquier diligencia en Miami son 40 minutos en carro, pero fácil, claro, ¿no? Claro. Esto no es una ciudad, sino una red de autopistas que tiene algunos domicilios alrededor. Y he estado, creo que lo que más me gusta escuchar en esas travesías son podcasts, ¿no? Por ejemplo, conseguí un podcast que se llama Cine Aparte, que es maravilloso, de Fernanda Solórzano, una escritora mexicana, extraordinario, y ando buscando podcast que de alguna manera estén en mi radar de intereses. Yo hacerlo, mucha gente me decía, pero ¿por qué no llevas a Los Imposibles a podcast, no? Sí, buena idea. Que sería una buena idea, pero bueno, necesito volver a tener tiempo para... Y Los Imposibles que ya grabaste, lo puedes llevar bueno, me imagino que son de Unión Radio, ¿no? Bueno, son de Unión Radio, sí. Claro. Exacto. Mira. El mundo, te podemos recomendar un podcast. Claro. Radio Ambulante. Sí. Radio Ambulante va a conectar desde el día 1. Un podcast, son relatos periodísticos latinoamericanos, historias latinoamericanas que son súper interesantes. Lo voy a anotar, qué bien. Fíjate, tú sabes que es difícil a veces. Yo a veces digo, oye, me encantaría que hubiera como es decir, es difícil bucear dentro de estas cosas. Pues, por ejemplo, ahorita hablamos de Netflix y a veces la gente dice, coño, pero en Netflix tengo rato que no consigo nada nuevo. Así es. O nada bueno. Tú tienes que bucear, y buceando empiezas a conseguir unas cosas maravillosas que no están en el mainstream, pues, ¿no? Porque, claro, el algoritmo te manda la novedad o lo que ellos quieren, les interesa que tú consumas, pero puedes conseguir muchas joyas. Lo que pasa es que tienes que saber bucear. Y lo mismo me pasa con los podcasts. Me cuesta a veces llegar a cosas realmente interesantes, que sé que las hay, pero esa la estoy anotando. ¿Tú sabes cómo hago búsqueda en Filming? Yo, por ejemplo, vamos a suponer, termino de ver X serie o X película, veo el actor y le digo a Filming, búscame las o el director, claro. Búscame las películas o las series de este director. Claro. O sea, me voy ramificando, no por la oferta que me ponen en por la narrativa Filming, del director. Sí, no por la narrativa del director o el actor, que otras cosas tiene. Y bueno, y luego obviamente disfruto mucho porque, por ejemplo, yo pongo Norway y me aparecen 74 series de Noruega. Dinamarca me aparecen 32 series de Dinamarca. Yo disfruto muchísimo las series nórdicas. Hay un par de relatos, hay un par de series nórdicas en Filming que son la locura, que vienen muy similares a Borgen, que está en Netflix, que no sé si la viste, Borgen, Leonardo. No. Uy, Borgen está muy buena serie. También eres embajador de esa serie.
También soy embajador de esa Sí, serie, ¿verdad? ¿verdad? Porque es una Burning como quemándose. Burning. no, Borgen. Borgen. Ah, claro, por supuesto. Sí. Pero Borgen, pero él acaba de terminar de ver la última temporada. Que le hicieron 8 años después. Exacto, no, esa actriz es maravillosa. No. Los guionistas, además, mis respetos, porque tienen un manejo de la dinámica política extraordinario. Increíble. Y de la dinámica periodística. Sí, justamente destaco eso siempre de esa serie. Es una serie política como principal tema, pero de segundo tema la visión periodística y la ética de la serie, la ética política. Me parece, wow, de admirar. Es como una aspiración de, wow, qué bien que las cosas funcionaran así, con todos los conflictos. Y viste que en la última ya incluyen el conflicto de Rusia y Ucrania, en la última temporada. Sí, totalmente, me sorprendió gratamente. Yo dije, qué maravilla. Fíjate que cuando tú me estabas diciendo que me recomiendas ahorita de Netflix, esa era una que te hubiera dicho si la memoria no me hubiera fallado, pero esa serie es impecable. Mira, escuchándolos hablar ustedes dos ahorita de eso, yo no sé por qué se me vino una pregunta a la cabeza que mi cerebro me dice no hagas, pero me insisten que la haga, así que la voy a hacer. O sea, Pálpito. Si yo agarro Pálpito, esto es un ejercicio, si yo agarro Pálpito hoy en día, así como está, ya yo tengo el material, y lo coloco hoy en día en Venevisión aquí en Venezuela, ¿funciona? Tengo idea. Yo creo que podría funcionar, lo que pasa es que no creo que no la es decir, hay una cantidad de cosas que habría que censurar, pues, ¿no? Escena, diálogo, pero es que yo etcétera. creo esa pregunta tiene respuesta. Esa pregunta tiene respuesta. ¿Cómo se vio Pálpito en Netflix en Venezuela, pues? ¿Cómo? Bueno, totalmente, fue Claro. un éxito. Ahí Sensacional. está la porque, respuesta. porque efectivamente el Pálpito tenía unos elementos del melodrama. Claro. Y así tenía elementos del thriller y tenía elementos de la línea esotérica. O sea, Pálpito es una amalgama de géneros, pues, ¿no? Claro. Y obviamente yo apelé bueno, ya vi, eso, como yo lo defino en una línea. Pálpito es una historia de amor en clave de thriller. Es decir, es una historia de amor. Entonces, al ser una historia de amor, tiene ciertos elementos que te aluden a las claves del melodrama que te pones a ver. Y bueno, tiene definitivamente un nivel de contagio emocional con la gente descomunal, ¿no? Leonardo, ¿viste Ozark? Claro, es una de mis favoritas. Qué rudo el que ganen los ricos y los pobres se van se mueren todos. Bueno, pero bueno, a mí lo que me gustó es que justamente creo que los finales felices están ya son vintage, ¿no? Es un asunto vintage. Porque eso se parece mucho a la vida, pues, ¿no? La verdad que sí. Por supuesto, totalmente. Pero, ¿sabes qué pasa con Ozark? Bueno, lo que pasaba de repente cuando uno veía el patrón del mal, o que empiezas a empatizar o con House of Cards. Claro, con el villano. Empiezas a empatizar con los protagonistas que no son precisamente unos querubines, ¿no? Claro. Pero porque están tan bien construidos, que son tan carismáticos en su propio envilecimiento, porque además el de Ozark está muy bien construido, sobre todo por esa cosa cuando la esposa termina siendo mucho más siniestra que el marido. Sí. No, esa transformación, la esposa, papelazo de los dos, por cierto. Y yo me enteré después que él es director de varios capítulos. Ah, no sabía. Sí. Ah, no sabía. Pero bueno, es que ya va, perdóname, él es el director de la mayoría de la serie. De la mayoría de la serie. Ah, no sabía eso. Y además, porque sabes que hicieron un documental de la serie, el tipo es hiper respetado en la comunidad. Bueno, ganó Emmy, ganó todo por actor y por director. No sabía. Claro, pero óyeme, es que después fue que empezó a incorporar gente, incluso Robin Wright, que es una actriz que me encanta, dirigió uno de los capítulos de la última temporada, pero casi toda la temporada la dirigió él. Y la esposa también dirigió un capítulo, la esposa de la serie, dirigió un capítulo también. Es una gran actriz esa mujer. Ya que estamos bueno, dale, fíjate, es que por eso que a mí me gusta mucho lo que está pasando ahorita en la narrativa audiovisual, que se deslastró de esos conceptos morales que
que suele tener mucho la televisión abierta, que casi que hay un predicamento, que el bien siempre tiene que vencer sobre el mal, Sí. etcétera, etcétera, que bueno, que es un falseamiento de la vida, Claro, absoluto, porque, claro. porque el mal muchas veces gana y gana a veces con sobrada ventaja, pues, Sí. ¿no? Entonces me encanta esa textura a realidad que tienen ahorita las historias. Y otra cosa que dijiste tú hace rato, Juan Carlos, que quería enfatizar, se han dado cuenta cómo, por ejemplo, en cualquier fiesta que uno tiene, una rumba, una cena, una cosa, hay un momento, hay un serie. set que Dedicado. es para hablar qué serie están viendo. Sí. Claro, tanto así lo identifico, Leonardo, que lo que yo quería decir era que yo ni en mis sueños más profundos me hubiera imaginado estar debatiendo y compartiendo y hablando de series, de qué serie te gustó, cuál me recomienda, que con mi pana John, pero además con Leonardo Padrón. Entonces, ya que estamos en ese mood, yo no lo voy a desaprovechar, porque ustedes están hablando de personajes, están hablando de narrativa, están hablando que obviamente esa narrativa maravillosa donde el malo obviamente puede ganar, porque eso pasa en la vida real. Hablemos de Succession. Uf. O sea, que yo creo que es una de las series que tiene hoy en día, cada personaje es un mundo, pero perfecto. O sea, tanto así que yo tenía tiempo que no me pasaba esto. Es una serie que ya yo llegué, me la consumí, es la primera serie que me pasa esto. Me la voy a consumir con calma porque no quiero que se me acabe. Y tengo el capítulo ahí final para darle play y no le quiero dar play porque no quiero que se me acabe los personajes. Yo quiero creer que todavía tengo un espacio más para interactuar con ellos. Bueno, qué bien lo que me dices, porque eso estaba en mi top 3 de series. Y tanto así que yo la he visto 2 veces, todas las temporadas arriba y abajo, porque me parece que es una clase magistral de diseño de personajes. Sin duda. De escritura, Sin de duda. escritura televisiva. Además, me parece que tiene un aire shakespeariano absoluto. Increíble. Y que pone la televisión contemporánea en un nivel sensacional. Y la otra serie que yo pongo en ese rango es Peaky Blinders. Peaky Blinders. La música de Peaky Blinders, los personajes, el conflicto psicológico, es una vaina sobresaliente absolutamente. Yo eso me la debo. Óyeme, los diálogos de Peaky Blinders. Los diálogos de Peaky Blinders. Bueno, yo soy tan fan de esa serie que de hecho ayer hice una story porque me logré buscando, quería leer los guiones de Peaky Blinders y conseguí una tienda donde me llegó ayer el primer capítulo de Peaky Blinders firmado por los protagonistas. No, qué belleza. Es una belleza. Mira, porque, Leonardo. bueno, hay una cosa ahí fetichista pues también en tenerlo en papel. Pues. Claro. Hay una cosa que quería decir de Succession. Se pasa por donde mejor le provoca el tema de la diversidad. Es una Cero. familia rica, blancos, que le dan bofetadas a todo el mundo Sí, y se sí. cagan en todo, hostia. En todo, sí, todo. Y pa'lante. Y la diversidad y el acuerdo de diversidad no existe. Y la conversación no detonó nada, nadie criticó nada, sencillamente la historia se ganó a todo el mundo y fue por encima de esta cultura de cancelación y de temas que en teoría no se pueden hablar. Pero Succession habla de unas cosas terribles, que hay escenas y hay personajes que tú dices, ¿cómo alguien aprueba esto? Y yo creo que eso la hace tan real, ¿no? No, y hay otra cosa que sí, me parece interesantísima esa reflexión, pero también hay otra cosa, que ellos lanzan por la borda, digamos, éticamente hablando, ahí no hay un personaje bueno. O sea, Sí, exacto. No, son unos oscuros, demonios. O sea, es una maravilla porque todos son tan terriblemente humanos. El tema de la codicia, de la ambición, del poder, de la maledicencia, de la astucia, del cinismo, o sea, es un ejercicio de las pasiones humanas más oscuras, de una manera sensacional. Leonardo, estamos llegando al final de esta conversación que, bueno, ha sido placentera a todo mecha. Y estamos cerrando todas las entrevistas con una pequeña ping-pong, que nada más me respondes con una primera palabra rapidita que te aparezca cuando te haga la pregunta. Y terminamos, son 5. La primera dice, ¿qué significa pálpito? Parteaguas en mi carrera. Parteaguas.
Claro, o sea, Palpito para mí es un parteaguas entre todo lo que había hecho y porque ahorita me puse en una dimensión, bueno, insospechada. ¿Quién es tu referente? Depende, ¿de qué sentido? En guión, ¿Ah? en estructura, en guión, en historias, en narrativa. Cillian Murphy, el de Peaky Blinders. Ah, sí. Sí. Mira qué interesante. Bueno, ya lo hablamos. Esta no te la voy a preguntar porque serie favorita. ¿Libro favorito? Son demasiados. Sí, Yo diría, te voy a decir Falsas Maniobras de Rafael Cadena, que es el poeta Claro. Cadena. venezolano más grande de nuestro tiempo. Más que Montejo. Sí, más que Montejo, aunque Montejo es un enorme poeta. Pero bueno, Cadena es una cosa descomunal. Bueno, y una canción, Leonardo. Una canción, bueno, mira, yo siempre tengo ahí una respuesta a esa pregunta y voy a ser fiel a ella, que es With or Without You de YouTube, porque fue el himno de las mejores madrugadas caraqueñas que he tenido alguna vez. Qué belleza, qué belleza. Leonardo, llegamos al final de esta conversación y para nosotros ha sido un placer increíble. Haberla tenido. Para llegar a las 35 horas de podcast continuo. Y para nosotros lo que queremos construir es la marca Venezuela. Han venido diferentes personas con nosotros a hablar y definitivamente tenerte era necesario, porque si hay alguien que está construyendo la marca Venezuela desde tu ámbito, desde tu territorio, es Leonardo Padrón, y para nosotros es un lujo haber conversado contigo. No, muchísimas gracias. Me parece heroico que ustedes tengan todavía la posibilidad de hacer sujeto, verbo y predicado después de 35 horas de estar hablando. Eso me parece absolutamente épico. Así que mis felicitaciones, están haciendo una cosa extraordinaria. Además, no solamente, digamos, eso va más allá del tema del tiempo, sino del contenido que están vertiendo en esas Claro. 35, 40 horas. Así que los felicito y bueno, muy respetable lo que están haciendo. Espero que sobrevivan y que logren su récord. Leonardo, desde lo colectivo, es decir, desde las más de, no sé, 100 personas que nos han ayudado a montar este proyecto, te agradezco desde el concepto y proyecto del Podcast Eterno. Desde lo personal, agradezco tu tiempo, tu amabilidad por tomarte el tiempo de hablar de una manera tan humana, de una manera tan abierta de tu experiencia, de compartir con nosotros y por cumplirme ese sueño de compartir series y debatir series y recomendarme series con Leonardo Padrón. Ahora ya tengo un check así marcado en mi vida. Muchísimas gracias por tu participación y por tu colaboración, hermano. Gracias, John. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Sigan triunfando. Así es.